Con el intercambio cultural y comercial entre la Nueva España y Europa, la receta llegó a Italia. Según una referencia que alude al empleo de esta salsa en la cocina europea en 1692 por Antonio Latini, un ministro del virrey español y napolitano por adopción, quien se refirió a ella como salsa di pomodoro a la española o salsa de tomate al estilo español. El médico y botánico don José Quer y Martínez, en su libro Flora Española, escribe: los autores antiguos no convienen todavía en las virtudes del tomate, antes, al contrario, son de opinión que mejor se debe colocar en el número de las plantas venenosas que en el número de las medicinales. Juan de Mata, en su libro Arte de Repostería, que se editó por primera vez en 1747, escribe las dos primeras recetas de salsa de tomate. Después de asados 3 o 4 tomates y limpios de su pellejo, se picarán encima de una mesa lo más menudo que se pueda. Puestos en su salsera, se añadirá un poco de perejil, cebolla y ajo, asimismo picado, con un poco de sal, pimienta, aceite y vinagre, y todo bien mezclado e incorporado se podrá servir. La otra dice: asados, limpios y picados los tomates, de modo dicho, se mezclarán con un poco de ajo, cominos, orégano, sal y pimienta, asimismo molido, y se desleirá todo con un poco de caldo de la olla y 4 gotas de vinagre, con lo que se servirá caliente. Más tarde, en Il Cuoco Galante, otro famoso libro de cocina napolitana, publicado por el cocinero y el filósofo en alimentos Vincenzo Corrado en 1773, la salsa di pomodoro aparece en más de una docena de recetas. Una primera versión de la salsa era con sabor a cebolla, tomillo, chile, vinagre, sal y aceite. Pero teniendo en cuenta que los tomates eran baratos, los napolitanos de todas las clases probablemente estuvieran inventando variaciones propias. Los italianos fueron descubriendo su capacidad para adaptarse y combinarse con otros platillos e ingredientes. Comenzaron a perfeccionarlo para obtener un fruto mucho más grande, jugoso y fuerte, además de crear e innovar en técnicas que permitieron una mejor conservación para su uso en invierno. Primero con la deshidratación y tiempo después con las conservas en lata, creación que permitió la difusión del tomate por todo el globo. Y pese a ser rechazado en un principio, el tomate se fue popularizando por toda Europa. El primer uso conocido de la salsa de tomate con pasta aparece en el libro de cocina italiana L'Appicio Moderno, del chef romano Francesco Leonardi, uno de los mejores chefs de Europa, en 1790. Años más tarde, en 1860, año en que Italia se convirtió en una nación, se reconoció la ciudad de Nápoles como el hogar de la salsa de tomate para pastas. Poco tiempo después, en junio de 1889, Nápoles también se hizo famosa por sus pizzas a base de tomate. En honor a la visita de la reina consorte de Italia, Margarita de Saboya, el cocinero napolitano Raffaele Esposito llamó a una pizza con guarnición de tomates, mozzarella y albahaca, ingredientes que exhibían los colores de la nueva bandera italiana, como la margarita. La salsa napolitana, hecha con tomate, cebolla, zanahorias y pimiento, es utilizada para acompañar las pastas, carnes, vegetales, mariscos, albóndigas y la mayoría de los platos italianos, incluyendo la pizza. En preparaciones como milanesas, al agregársele la salsa napolitana, obtienen el nombre de la salsa. Por ejemplo, milanesa de pollo a la napolitana. En octubre de 1982, una delegación de la Accademia Italiana de la Cucina depositó en la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bologna la receta oficial de ragù bolognese o salsa boloñesa, con la finalidad de asegurar el respeto y continuidad a la tradición gastronómica boloñesa en Italia. El origen de esta salsa se remonta a la antigua Roma, claro, sin tomate, pues este llegó de América. Nació en las casas nobles como un acompañante a base de carne. Fue muy conocida por ser llevada a la conquista de Galia, actualmente conocida como Francia, en el siglo I a.C. En la Edad Media la devolvieron a Italia gracias a un movimiento estudiantil de la universidad en el continente europeo y ha sufrido un sinnúmero de modificaciones. Sin embargo, para felicidad de muchos habitantes de Bolonia, la Academia de Italia de la Cocina y la Cofradía de Tortellino convirtieron la salsa boloñesa en patrimonio de la humanidad. La salsa boloñesa a base de pomodoro, carne molida, vino blanco o tinto y especias se utiliza para los tallarines o tagliatelle al ragu, espagueti a la boloñesa, relleno para lasaña o canelones, ñoquis, pasta corta y para la pasta con agujeros tipo rigatoni, tortiglioni, penne rigate, conchas, etc. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Francia fue mucho más reacia a admitir el tomate. Solo en Provenza, por influencia italiana, española, se consumió a finales del siglo XVIII, pero el tomate llega a París en los azarosos días de la Revolución Francesa, cuando el joven marsellés Charles Jean-Marie Barbaroux, que murió ejecutado por orden de Maximilien François-Marie Isadore de Robespierre, al frente de sus desarrapados y renegridos marselleses, entra a París, traen, además de su presencia revolucionaria, dos cosas muy duraderas: la marsellesa como himno nacional de Francia y el tomate como ingrediente en la cocina, y es una de las 4 salsas madre propuestas por el maestro francés Marie-Antoine Carême y como una de sus 5 salsas principales desde el principio del siglo XX. Imagínense una salsa de tomate espesada con roux y estará cerca de la salsa de tomate original. Escoffier pidió que se derritiera una pechuga de sal de cerdo, se sudaran las zanahorias y las cebollas en esa grasa con un poco de mantequilla, se espolvoree la mezcla para hacer un roux, se añadan los tomates y el fondo blanco de ternera, se hierva y se reduzca hasta que esté espeso. Aunque fue incluido por Julia Child en Mastering the Art of French Cooking, este estilo de salsa de tomate es raramente usado en las cocinas modernas. Más fácil le fue al tomate conquistar Inglaterra y sobre todo Estados Unidos, a pesar estos de ser vecinos de los mexicanos, de donde partió su cultivo, no empezó a popularizarse hasta que el tercer presidente de los Estados Unidos de América, Thomas Jefferson, emprendió en 1871 y en la Luisiana, que por ser una región francesa era más susceptible de consumir, en los estados del norte no empezó a consumirse hasta 1835. No obstante, hasta 1900 tenían los americanos el temor de que el tomate fuera venenoso. La producción de tomate en los Estados Unidos data apenas del siglo XX, pero hemos de decir que desde entonces han recuperado su retraso y su consumo es actualmente alucinante. Solo de catsup se consumen más de 48 millones de cajas al año. El ketchup, también conocido como catsup, es una salsa de tomate condimentada con vinagre, azúcar, sal, cebolla, ajo, canela y clavos. El ketchup se vendía ya en 1830 como medicina. Tiene como origen al ketchup chino, una salsa picante que acompañaba el pescado y la carne, pero que no incluía el tomate entre sus ingredientes. Ya en 1711 se utilizaba el término en Inglaterra.
Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra proviene del chino ketchup, que significa salsa de pescado en escabeche. A finales del siglo XVII, el nombre ketchup y muestras del producto llegaron a Inglaterra, donde apareció publicado en la prensa por primera vez en el año 1690 como ketchup. Tras un siglo, en 1711, comenzó a utilizarse el concepto ketchup. Los ingleses lo importaron del archipiélago malayo en el siglo XVIII, pero el ketchup moderno fue ideado por el norteamericano Henry J. Heinz, quien en 1876 añadió el tomate en dicha salsa. No la inventó, solo tuvo la idea de incluir la salsa de tomate a la fórmula. El ketchup se encuentra dentro de la lista de los fluidos no newtonianos, tales como las cremas batidas, la sangre, el esmalte de uñas, etc. Este tipo de fluidos tiene la propiedad de cambiar su viscosidad en función de la agitación. Este fenómeno explica por qué agitamos los envases de ketchup violentamente contra la palma de la mano para que éste fluya fácilmente por la apertura del envase. El ketchup se ha hecho muy popular en todos los países, por ejemplo en Estados Unidos, y su uso en los hogares es del 97%, solo por debajo de la sal, el azúcar y la pimienta. Y solo en Estados Unidos una persona consume 3 envases al año, casi 1 litro. Para principios del siglo XX, el tomate era tan consumido que ostentaba uno de los lugares principales en la alimentación cotidiana de los Estados Unidos y podía encontrarse en presentaciones como puré sazonado, pasta de tomate, deshidratado, con casé, machacado, frito, con vinagre, en caldillo, seco, en crema, como todo tipo de salsas y hasta en jugo.